Bienvenidos un dúa mu s a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N donde la faru ndula se pone mu s sabrosa que un baklava reciu copyright n horneado. Hoy prepu rense para una bomba porque vamos a hablar de una de las parejas mu s queridas, comentadas y sipeadas del mundo del espectrum culo Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Lo escucharon bien. Hoy no vamos a hablar de rumores ni de especulaciones vacuas. Hoy vamos a desempolvar secretos, a revelar a nu copyright cotas jugosas y a contarles cosas que sinceramente no se van a creer. Asu que a como superíndice 3 dens agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos a soltar la sopa, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQU que se suscriban al canal. Toquen ese botoncito rojo. Asu no se pierden ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y exclusivas del mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de nuestra familia, muchísimas gracias por su apoyo. Nos ayudan un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Ahora basta de preámbulos y vamos directo al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido objeto de fascinación superíndice 3N. Su química en Senu con diéresis al cap fue innegable, y la confirmación superíndice 3N de su romance en la vida real de Satu superíndice 3 una verdadera locura entre sus fans. Pero QU copyright pasaba realmente de true S de CU maras. CU superíndice 3 mo era su dúa a dúa. Y lo mu es importante, CU superíndice 3 mo era la dinu mica entre ellos como vecinos. Porque para los que no lo saben, Kerem y Hande durante un tiempo fueron vecinos. Imagunense la situación superíndice 3N, despertarse cada mau más menos ana sabiendo que tu CEO protagonista, tu pareja, la persona que te roba el sueu más menos o vive a solo unos metros de distancia. Un sueu más menos o hecho realidad para muchos de nosotros. Pero volviendo al tema central, hemos estado investigando a fondo, hablando con fuentes cercanas a la pareja, e incluso rebuscando en las profundidades de Internet para traerles la información superíndice 3N mu s jugosa. Y lo que hemos descubierto es realmente sorprendente. Para empezar, contrariamente a lo que muchos podrán pensar, su relación superíndice 3N como vecinos no siempre fue color de rosa. Hubo momentos de complicidad, de risas compartidas y de cenas improvisadas en el balcu superíndice 3N. Pero también copyright n agua pequeu más menos as discusiones, roces tupicos de cualquier pareja, e incluso algune que otro malentendido por culpa del volumen de la música. Una fuente cercana a la pareja nos reveló superíndice 3 que Kerem, a veces, solo a poner música a todo volumen mientras practicaba sus bailes. Al parecer, el actor tiene una pasión superíndice 3N secreta por el baile, y no dudaba en convertir su sala en una improvisada pista de baile. El problema era que Hande en ocasiones, estaba trabajando o necesitaba descansar, y el ruido la distraía. Imagunense a Hande tratando de memorizar sus luneas mientras Kerem dando vueltas como un trompo al ritmo de una canción superíndice 3N turca pegadiza. Un verdadero caos. Profundizando en esta anu copyright kdota, nuestra fuente nos contó superíndice 3 que Hande, con su característico sentido del humor, llegó superíndice 3 a colgar un cartel en su balcu superíndice 3N que de cual Kerem, por favor, baja el volumen. Tus vecinos también copyright n necesitamos dormir. Obviamente Kerem se lo tomó superíndice 3 con humor y, después copyright s de unas cuantas risas, prometió superíndice 3 ser mu s considerado. Pero al día siguiente la historia se repetúa. Parece que la pasión superíndice 3N de Kerem por el baile era mu s fuerte que cualquier promesa. Pero ojo que Hande tampoco era una santa. Según nos contaron, la actriz tenía una debilidad por los animales, especialmente por los perros. Y como buena amante de los animales, no dudaba en acoger en su casa a perros callejeros que necesitaban ayuda. El problema era que en ocasiones, estos perros se escapaban y terminaban haciendo de las suyas en el jardín de Kerem. Imagunense la cara de Kerem al ver sus plantas favoritas destrozadas por un cachorro travieso. En una ocasión superíndice 3N particularmente desastrosa, uno de los perros de Hande, un adorable pero hiperactivo Golden Retriever llamado Pasa, no solo destrozó superíndice 3 las flores de Kerem, sino que también copyright n se comió superíndice 3 un costoso sistema de riego automultico que el actor había instalado recientemente. Kerem, que es un gran amante de la jardinería, casi sufre un ataque al corazón superíndice 3N al ver el panorama.
Fue como si un tornado peludo hubiera pasado por AQU, nos comentó superíndice 3 nuestra fuente, imitando la expresión superíndice 3N de Kerem en ese momento. Pasa estaba Ayu con la manguera del riego en la boca y una mirada de completa inocencia. Kerem no sabía si reír o llorar. La solución superíndice 3N a este problema fue, por supuesto, una buena dosis de paciencia, unas cuantas disculpas por parte de Ande y la promesa de supervisar a Pasa con mayor atención superíndice 3N. Kerem con su gran corazo superíndice 3N, perdonu superíndice 3 a Pasa y al final, hasta le tomo superíndice 3 cariu más menos o al travieso can. Pero mu ese ayu de estas pequeu más menos a sanu copyright kdotas, lo que realmente llamaba la atención superíndice 3N era la complicidad que existía entre ellos. A pesar de sus diferencias, siempre encontraban la manera de apoyarse mutuamente y de superar cualquier obstáculo. Se complementaban a la perfección superíndice 3N, y se notaba que se querían de verdad. Por ejemplo, durante el rodaje de Senú con Dieres y Salcapm, ambos tenían agendas muy apretadas y apenas tenían tiempo para descansar. Pero siempre encontraban un hueco para cenar juntos, para ver una película o simplemente para charlar y desconectar del estru copyright ese del trabajo. Se convertían en el refugio del otro, en el lugar donde podían ser ellos mismos sin tener que preocuparse por las maras ni por los rumores. Nuestra fuente también copyright N nos revelu superíndice 3 que ambos tenían rituales muy especiales durante el rodaje. Por ejemplo, antes de grabar las escenas muy difíciles, se tomaban de las manos y se susurraban palabras de aliento. Era su manera de conectar y de transmitirse energía positiva. Se podía sentir la química entre ellos, nos dijo nuestra fuente. No era solo actuación superíndice 3N. Había algo muy algo autocopyrightico, algo real. Además eran muy creativos a la hora de sorprenderse mutuamente. Una vez, Kerem le preparó superíndice 3 a Ande una cena romántica en la azotea de su edificio, con velas, flores y música en vivo. Al parecer, el actor contrató superíndice 3 a un músico callejero para que interpretara las canciones favoritas de Ande. Un gesto realmente precioso. La azotea fue transformada en un oasis romántico con guirnaldas de luces, cojines mullidos y una mesa elegantemente decorada. El músico, un joven guitarrista, interpretó superíndice 3 versiones acústicas de las canciones favoritas de Ande, creando una atmósfera superíndice 3 esfera música y especial. Ande, al llegar a la azotea, quedó superíndice 3 completamente sorprendida y emocionada. No esperaba un gesto tan romántico y elaborado. Pasaron horas conversando, riendo y disfrutando de la compau más menos ua del otro bajo las estrellas. Y Ande tampoco se quedaba a ese. En una ocasión superíndice 3N, le regaló superíndice 3 a Kerem un retrato pintado por ella misma. La actriz tiene un talento oculto para la pintura, y decidió superíndice 3 plasmar en un lienzo el rostro de Kerem. El actor quedó superíndice 3 completamente emocionado con el regalo, y lo colgó superíndice 3 en un lugar privilegiado de su casa. El retrato era un impresionante ejemplo del talento artístico de Ande. Capturaba la esencia de Kerem, su mirada penetrante, su sonrisa contagiosa y su espíritu aventurero. Kerem, que siempre había admirado el talento de Ande, quedó superíndice 3 completamente conmovido por el regalo. Fue el regalo muy valioso que he recibido en mi vida, le dijo Kerem a Ande, següénenos con tu superíndice 3 nuestra fuente. No solo porque es hermoso, sino porque viene de ti, porque pusiste tu corazón superíndice 3N y tu alma en a copyright L. Pero volviendo al tema de su vida como vecinos, también copyright N hemos descubierto que solían hacer planes juntos muy cotidianos. Iban al supermercado, paseaban por el parque, tomaban café copyright en la cafetería de la esquina. Cosas normales que hacen cualquier pareja, pero que en su caso cobraban una dimensión superíndice 3N especial debido a su fama. Recuerdo una anu copyright dota de uno de sus viajes al supermercado. Al parecer, Ande tenía una lista interminable de ingredientes para preparar un plato tradicional turco que le había enseñado más menos a su abuela. Kerem, con su paciencia infinita, la siguió superíndice 3 por todos los pasillos del supermercado, buscando los ingredientes exu superíndice 3 ticos y respondiendo a las preguntas de Ande sobre CU superíndice 3 mo se usaban. En un momento dado, mientras buscaban un tipo particular de especia, se encontraron con un grupo de fans que los reconocieron y comenzaron a gritar sus nombres. Kerem y Ande, con su profesionalismo característico, se acercaron a ellos y se tomaron fotos y firmaron auto superíndice 3 grafos.
Incluso Ande les explico superíndice 3 la receta que estaba preparando y los invito superíndice 3 a probarla cuando estuviera lista. Y es que a pesar de ser dos de las estrellas mu importantes de Turquía, siempre intentaron mantener su vida privada lo mu alejada posible de los focos. No les gustaba exhibir su relación superíndice 3n en las redes sociales, y preferían disfrutar de su intimidad lejos de las maras. Sin embargo, su fama era inevitable y cada vez que salían a la calle eran asediados por fans y paparazzis. A veces esto les resultaba agobiante, pero siempre intentaban mantener la calma y ser amables con sus seguidores. Una copyright curiosa que nos contaron es que en una ocasión superíndice 3n, mientras estaban comprando en el supermercado, un grupo de fans los reconoció superíndice 3 y empezó superíndice 3 a gritar sus nombres. Kerem y Ande, lejos de asustarse, se acercaron a ellos y se tomaron fotos y firmaron auto superíndice 3 grafos. Incluso se ofrecieron a pagar la compra de algunos de sus fans. Un gesto realmente generoso. Este gesto generoso no fue un hecho aislado. Nuestra fuente nos confirmó superíndice 3 que Kerem y Ande siempre se mostraron muy agradecidos con sus fans y que siempre intentaron devolverles el cariño más menos hoy el apoyo que reciban. Eran conscientes de que su fama se debía en gran parte al apoyo de sus fans, nos dijo nuestra fuente. Por eso siempre intentaban ser amables y accesibles, y nunca se negaban a tomarse fotos o a firmar auto superíndice 3 grafos. Pero lamentablemente, como todos sabemos, la historia de amor entre Kerem y Ande llegó superíndice 3 a su fin. A principios de 2022, la pareja confirmó superíndice 3 su ruptura, dejando a sus fans completamente devastados. Las razones de la separación superíndice 3n nunca quedaron del todo claras, pero se rumoreó superíndice 3 que los apretados horarios de trabajo y la presión superíndice 3n medio tica pudieron haber influido en la decisión superíndice 3n. Los horarios de trabajo de ambos eran cada vez más exigentes, y la presión superíndice 3n medio tica era constante. Los paparazzis los seguían a todas partes, y los rumores y especulaciones sobre su relación superíndice 3n eran incesantes. Todo esto, sumado a las diferencias personales que surgieron con el tiempo, terminó superíndice 3 por desgastar la relación superíndice 3n. A pesar de la ruptura, ambos han mantenido una relación superíndice 3n cordial y respetuosa. Se han deseado lo mejor mutuamente y han dejado claro que siempre guardaron un buen recuerdo de los momentos que compartieron. Ambos han demostrado una gran madurez y profesionalismo al manejar la situación superíndice 3n. Han evitado los enfrentamientos públicos y han mantenido un perfil bajo en los medios de comunicación superíndice 3n. Han dejado claro que a pesar de la ruptura, se respetan y se aprecian mutuamente. Y ahora, para cerrar con broche de oro, les vamos a revelar un secreto que muy pocos conocen. Según una fuente muy fiable, Kerem y Ande estuvieron a punto de comprar una casa juntos antes de su ruptura. Al parecer, ambos tenían la ilusión superíndice 3n de formar un hogar y de construir un futuro juntos. Incluso llegaron a ver varias propiedades y a hacer planes de decoración superíndice 3n. Pero finalmente la relación superíndice 3n no prosperó superíndice 3 y el sueño más menos o de la casa propia se desvaneció superíndice 3. La casa que tenían en mente era una hermosa villa a las afueras de Estambul, con un jardín enorme, una piscina y vistas espectaculares al mar. Ambos estaban muy ilusionados con la idea de decorarla juntos y de convertirla en su hogar. Incluso llegaron a contratar a un decorador de interiores para que les ayudara con el proyecto. Pero lamentablemente el destino tenía otros planes. La relación superíndice 3n se deterioró superíndice 3 y el sueño más menos o de la casa propia se desvaneció superíndice 3, dejando un vacuo en el corazón superíndice 3n de ambos. Increíble, ¿verdad? Q Copyright N iba a imaginar que esta pareja, que parecua sacada de un cuento de hadas, también Copyright N tenía sus propias dificultades y sus propios sueños más menos os rotos. En resumen, lo que hemos descubierto es que la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande fue mucho compleja y fascinante de lo que imaginó, vamos. Fueron vecinos, amantes, amigos y confidentes. Compartieron momentos inolvidables, pero también Copyright N tuvieron que superar obstáculos y dificultades. Su historia, como todas las historias de amor, tuvo un final agridulce. Pero lo que es innegable es que dejaron una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de sus fans. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo estos secretos de Kerem y Ande.
Agradecemos de corazón superíndice 3N que hayan llegado hasta el final del vídeo, significa mucho para nosotros. Ahora los invitamos a que nos dejen sus comentarios a QU abajo. QU Copyright les pareció superíndice 3 la información superíndice 3N. ¿Les sorprendió superíndice 3 algo en particular? ¿Son fans de Kerem y Ande? Queremos saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los animamos a que le den like al vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asu nos ayudan a crecer y a seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.